Es jueves y como les hemos avanzado al principio, desde el Club Marisma nos invitan a hacer deporte. La semana pasada consiguieron que nos quitásemos la ropa y nos metiésemos en la piscina para nadar. Lo hicimos de la mano de la coordinadora de este área, Marisa Torcida, y hoy toca sumergirnos en el amplio abanico que en este centro tienen de actividades dirigidas. Para ello, para hablarnos de todo ello, está con nosotros la coordinadora de este área, Mireia Leiras. Buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Cuéntanos un poco, ¿cómo se elige la actividad dirigida a la que me quiero apuntar? ¿Qué se tiene en cuenta? Yo creo que lo primero y lo más importante es tener en cuenta el objetivo que quiero conseguir. Es decir, yo llego a un centro deportivo y he decidido qué es lo que quiero conseguir. Quiero bajar peso, quiero ponerme en forma, quiero una toma de contacto. ¿Quiero pasármelo bien? También hay esa opción. Lo que pasa es que sí que es cierto que eso ha ido cambiando un poco ahora con el paso de los años y plantearse ante todo lo primero el objetivo que queremos conseguir. Una vez me planta el objetivo, lo importante es tener una persona que te pueda asesorar. ¿Por qué? Porque normalmente empezamos y me meto sin pensar dónde me estoy metiendo, qué clase es, si tiene la intensidad que yo puedo o debo hacer. Y entonces es algo que debemos sobre todo plantearnos qué objetivo quiero conseguir y siempre preguntar antes de meterse a cualquier clase. El nivel que tengamos, entiendo que si voy por primera vez a una actividad y nunca la he hecho antes, es el monitor el que me debe decir. Eso es el que te va a pautar. Por eso cuando tú te metas a una clase, al monitor es importante dirigirte, porque en una clase, como suele haber mucha gente, dirigirte y comentarle que es tu primer día. Me consta que en el centro existen cantidad de actividades dirigidas, no podríamos centrarnos en todas ellas, pero sí quiero preguntarte sobre todo qué actividades dirigidas tenemos para el público adulto y por otro lado también para el colectivo de gente mayor, mayores de 65 años. Nosotros actualmente tenemos 200 y pico clases a la semana, que es una barbaridad. Bien es cierto que la mayoría va dirigida a este público adulto, pero sobre todo a gente ya más mayor sí que tenemos ciertas actividades un poco más concretas, como puede ser pilates, como podría ser espalda, que son actividades un poquito más relajadas y que si sobre todo te vas a iniciar a estas edades en el ejercicio físico son unas actividades muy buenas porque van muy despacito, eso es muy pautadas y encima no son clases en las que haya demasiada gente y donde tienes más capacidad como monitor a la hora de corregir a la gente que esa persona vaya más despacito y mejor. Tenemos actividades desde tonificación que son un poquito más intensas igual que estas que he nombrado, como puede ser espalda o pilates, y luego ya iríamos a intensidades o a objetivos distintos. En principio, más o menos todo el mundo podría hacer o podría acceder a casi todas las clases. Y por las mañanas sí que es cierto que también tenemos una actividad que es gimnasia terapéutica, que también la hay llevada a la piscina, que sobre todo para gente mayor con problemas ya de salud, de espalda, con escoliosis, que es muy recomendable porque ahí sí que tienes una planificación, ya te llevan todavía mucho más personalizado el entrenamiento, una clase dirigida es más global. ¿Cada cuánto se renueva, Mireia, el catálogo de estas actividades? ¿Os lo pide la demanda? ¿La gente os va diciendo? Observamos que se acercan al centro demandando este tipo de actividad. Entonces ya nosotros nos ponemos, o por el contrario sois vosotros los que andáis por delante y decís, creemos que esto le puede venir bien, puede encajar bien en el cliente, vamos a ofrecerlo. Eso, nosotros normalmente procuramos ir por delante. Nosotros solemos coger el calendario escolar, nos pasamos un poquito en el calendario escolar, entonces siempre hacemos el inicio de curso en octubre, de octubre hasta diciembre el horario se mantiene. Ahí vamos viendo un poco las novedades que han podido surgir para anticiparnos y luego sí que es cierto que también en función de la demanda, pues igual hay clases que vemos que van un poquito más flojas y en ciertos horarios te requiere cambiar porque te piden clases más movidas, entonces procuramos cambiarlo también en base a demanda, entonces jugamos un poco con esos dos factores que tú me preguntabas, ¿no? Tanto el adelantarnos como el tener en cuenta eso es la necesidad que tenga el cliente. Y ya te digo que normalmente son trimestrales, las actividades las mantenemos durante 3 meses, no suelen variar de un trimestre a otro, es raro que te varíe en exceso, puedes variar por lo que te digo, que salga una actividad nueva y la puedas implantar en ese trimestre, o que cambies una clase por otra porque funciona mejor ese tipo de clase por la actividad que es. En estas actividades, Mireia, entran en juego 3 componentes fundamentales que podemos decir: la salud, el ocio y la práctica del ejercicio. Si tuvieses que decantarte por uno de estos ingredientes, ¿cuál dirías que es el que pesa más a la hora de elegir una actividad determinada?
Bueno, los años que llevo ya en este sector es que ha habido una evolución, porque yo creo que cuando yo empecé a dedicarme un poco a este mundillo, la gente iba mucho por estética, por hacer ejercicio, por verse bien. Luego también empezó a meterse el componente del ocio, creo que fue algo que fue detrás de esa parte más de ejercicio, de estética, y ahora sí que me estoy dando cuenta que ahora sí que se va buscando, muchas veces incluso hasta por recomendación médica, la salud. Porque al fin y al cabo, como digo yo, el ejercicio está muy bien, es muy bien lo que te veas físicamente, pero al final no es solo salud física, sino también salud mental. Y sacar ese hueco es importante. Entonces sí que te podría decir que a día de hoy la salud empieza a pesar. A tirar. ¿Hasta cuántas personas tienen cabida en estas actividades colectivas dirigidas? Depende de las actividades. Nosotros a día de hoy tenemos 5 salas de actividades, 2 de ellas están destinadas a las clases, como llamamos, de cuerpo-mente, que serían pilates, espalda, la gimnasia terapéutica, el pilates reformer. Y luego ya tenemos otras clases donde estaría el cycling, las clases de cycling, y luego tenemos una sala que es de actividades dirigidas, coreografiadas, sobre todo coreografiadas, que en esa clase más o menos podríamos llegar a meter a 25 personas. Y luego en las clases de tonificación, acá hablábamos antes, pues eso, tonificación, un power dumbbell, que es una tonificación un poco más intensa, ahí podríamos llegar a tener hasta 35 personas en la misma clase. ¿Cuántos días a la semana es recomendable practicar estas actividades? Cuando empiezas yo siempre recomiendo, sobre todo si anteriormente no has hecho nada, con 2 días a la semana, durante un mes, 2 meses, a medida además el cuerpo se va a ir viendo que te va pidiendo más. Entonces yo empezaría por 2 días, al cabo del mes intentar meter el tercer día si veo que me voy encontrando bien y de hecho el cuerpo me lo va a pedir, y así hasta que yo vea que más o menos... Pues ya podría incluso hacer los 5 días a la semana, si sé más o menos combinar las actividades. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Se pueden combinar? Tenéis un catálogo de 200 y pico, no me veo practicando las 200 y pico a lo largo de la semana, pero sí que es perfectamente combinable unas con otras. Eso. Tenemos actividades de tonificación, actividades coreografiadas, actividades más que trabajas más el cardio, que te requiere un poco más de esfuerzo, pero de fatiga, por decirlo de alguna forma. Lo que es importante es jugar un poco con todo, porque como digo yo, tú puedes ir con un objetivo muy específico de quiero perder peso, pues hombre, sí que te recomendaría pues busca ir a clases más cardiovasculares, como pueda ser el cycling o clases coreografiadas que además te ayudan a olvidarte un poco del día a día. Luego ya cuando yo quiero, pues oye, mira, es que estoy un poco blando y me gustaría endurecer un poco, tonificar, sin dejar de hacer el cardio, porque el cardio es importante trabajarlo, también lo complementaría con clases de tonificación. De modo que el cardio es la base. Sería un poquito la base para abrir la puerta también al resto. Es algo importante, porque muchas veces hay gente que se centra solo en la tonificación, que también está bien, sobre todo lo que me preguntabas antes con respecto a la gente adulta, sí que les recomendaríamos hacer un cardio, ya igual no en una clase dirigida, igual en sala, para que les resulte más llevadero, porque una clase dirigida al cardio podría en un momento dado ser duro, pero la tonificación, sin embargo, una clase dirigida es más llevadera y es suavecita en una tonificación. En cuanto a material, recomendaciones como coordinadora, ¿qué se recomienda para este tipo de actividades? Cuando viene la gente siempre ropa cómoda, técnica incluso que te absorba el sudor, unas playeras también específicas para ello, porque a veces venimos con las playeras de pasear, unas Victoria de toda la vida y no son las más adecuadas. Entonces es importante, la playera es un factor muy importante para evitar, incluso te puede decir, evitar lesiones. Y luego llevar agua y toalla. El resto del material va de nuestra parte. A vuestra parte. ¿Y qué contraindicaciones nos podemos encontrar haciendo estas actividades? Pues las contraindicaciones al final nos las va a dar el médico. Nosotros mismos saber si tenemos algún problema, pues yo que sé, hipertensión, algún problema articular, algún problema muscular, eso sí que es importante. Pero las contraindicaciones al fin y al cabo vienen más dadas por el médico que nosotros las que podamos dar. Sí que hay ciertas actividades más intensas que puedes decir, pues oye, problemas con hernias o con que ya tienes que ir a actividades mucho más específicas porque requieren un trabajo más especial. Pero, por ejemplo, una clase de tonificación, estando bien y sin ningún tipo de lesión ni nada, puedes practicarlo sin problema, incluso teniendo alguna pequeña cosa, con algunas recomendaciones. Nosotros cuando tenemos gente más o menos puedes saber, oye, Mireia, que me pasa esto, no te preocupes, tú vete haciendo este ejercicio y con el resto del grupo haces otro. Nos hemos centrado en el público adulto, mayores de 65 años, pero entiendo que también desde el centro hay actividades dirigidas para niños. Sí, abarcamos todas las edades, bueno, pues desde los 3 meses hasta
hasta arriba. ¿Y qué funciona más? ¿Estas actividades de niños o tipo familiar o las individuales de gente que se acerca y dice quiero practicar cicling, por decirte algo? Yo creo que diría las individuales. Nos cuesta un poco que los papás, hay algunos que ya vienen porque vienen y de hecho los niños vienen porque los papás vienen, pero luego pasa que también vienen traen a los niños al centro y los papás no se acaban de animar. No se mojan. Entonces sí que estas actividades igual individuales y que luego al final allí en el centro pues la gente va haciendo su piña por la actividad y se van conociendo y se animan a ir unos entre otros, que está muy bien. ¿En qué horario se puede practicar? ¿Es horario de mañana, horario de tarde, indistintamente? Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, bueno, miento, desde las 10 menos cuarto acaba la última clase, ahí tenemos un amplio abanico de actividades. Bueno, ya te digo, 7 y cuarto empezaría la primera clase de cicling. Por las mañanas, lunes y miércoles, hasta ya te digo, a las últimas horas. ¿Y cuántas personas os encargáis de la coordinación para tantas actividades? Porque, entre comillas, tenéis que saber un poco de todo, ¿no? Porque si no, tendríais que tener allí un personal amplísimo. Sí, bueno, en el equipo de física somos unas 17 personas dando estas actividades. Entre todos, hay algunos que tenemos más polivalencia que otros, porque los hay que están más especializados, por ejemplo, en pilates, pero más o menos entre todos pues, nos complementamos para poder cubrir todo el abanico de actividades. ¿Tenéis pensado a corto plazo incrementar el número de actividades? Sí, de hecho ahora estamos empezando a incrementar, por ahora un poco las nuevas vertientes que salen con el tema del tipo CrossFit, que nosotros lo tenemos en Marisma como Marisma Fit Extreme, que es un poco esa idea del CrossFit. Estamos ahora empezando a meter actividades de boxeo, por decirlo de alguna forma, no un boxeo llevado de otra manera, no es una clase de cardiobox, que podría ser es una clase cardiovascular, te mueves, no es ese concepto, es un poco más técnico y está gustando mucho también. También ahora estamos metiendo unas clases específicas que se llaman circuito quema grasa, que por ejemplo esas también estarían muy bien para esta gente mayor y podrían incluso probarlas. Y estas son las que estamos ampliando ahora y están teniendo una buena acogida, sí. ¿La temporada del año influye a la hora de elegir actividades dirigidas? Porque el otro día hablábamos con Marisa y decía, es que con este tiempo, con este frío, decirle a la gente que venga a nadar da hasta cierto repelús, el decir, ponte ahora en bañador y métete a la piscina. Sí. En el caso de las actividades dirigidas, ese no es el caso, pero también supongo que se hace un poco cuesta arriba, por ejemplo, después de Navidad, pensar, uy, madre mía, tengo que ir a darle ahí a la bici. ¿Notáis flujos en...? Sí, el verano suele ser muy tranquilo, muy relajado, la gente pues se lo toma, y de hecho yo a veces... No está mal, está bien tener un pequeño parón, tampoco igual los 3 meses de verano, el cuerpo necesita descanso, pero sí que es cierto que cara a octubre suele ser un pequeño boom, en Navidades hay otro pequeño bajón, en febrero, que yo creo que ya empiezan los remordimientos de después de las Navidades, va a volver a haber otra subidita, en abril nos volvemos a relajar y en mayo que ya empezamos a ver que el bikini hay que ponerlo, o el bañador hay que ponerlo ya decimos, ahí va, vuelta otra vez a ver si en un mes consigo hacerlo. Pero supongo que también pesa mucho en el centro los clientes de todo el año, sí, gente que se apunta. Sí, pero además esto es así, el ejercicio físico, yo siempre he dicho, esto es algo más que hay que hacer en el día, es un hábito más, esto es como el comer. Beber agua. Lo mismo, tú lo has dicho, esto no puedes coger y decir, hoy voy de un mes, luego lo dejo, además el cuerpo es muy agradecido, pero a la vez muy desagradecido. Cuando empiezas enseguida va cogiendo, pero como dejes de hacerlo, enseguida se relaja. Entonces esto yo creo que hay que tomárselo como algo más, como una otra obligación, sí tener tu pequeño parón, pues cuando te vas de vacaciones, tus 15 días, tus 3 semanas, lo que cuadre, ese pequeño parón, porque es bueno también descansar el cuerpo, pero mantenerlo a lo largo del año como algo más, porque si no... No se va a conseguir No se consigue ni objetivos y luego a largo plazo el cuerpo lo va a agradecer muchísimo más, porque lo que hablamos, al final no es ejercicio, no es estética, es salud. Bueno, pues ya lo han escuchado, nos interesa a todos por salud, por pasarlo bien y por practicar ejercicio, pero escuchando a Mireia nos entran ganas de practicar deporte. Te deseamos que sigas muchos años más como coordinadora, si no de estas actividades, de otras.
Que siga así. Y que nos lo vengas a contar aquí. Muy bien, ¿vale? Isabel, muchas gracias. Bueno, pues y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vamos unos minutos a publicidad, pero que tenemos una cita con Cristina Lozano de viajanmimochila.com, que la semana pasada nos atisbó un poco por encima qué sistemas de alojamiento baratos podemos encontrar por internet, y hoy ha venido a contárnoslo, pero detalle a detalle. No se vayan.